el proceso de la consulta electoral y de acuerdo a los resultados que hasta hoy se han obtenido, queda claro que la consulta ha arrojado como positivo, digámoslo así, la respuesta en 9 de las 11 preguntas. Es decir, prácticamente en 9 preguntas que tenían relación con la inseguridad en el país, y no así en las 2 preguntas que eran en cierto modo las joyas de la corona novoísta. ¿Por qué ¿No? creen ustedes que eran una pregunta prominente para el gobierno, el tema laboral, el tema de la el tema que tiene que ver con la... Voy a revisarlo más bien de manera textual, todas las preguntas para no equivocarnos ni una sola letra vamos a tener. Pero bueno, vamos por el tema laboral, doctor. ¿Por qué creen que era tan importante para el gobierno eso? Empecemos por ahí. No solo para el gobierno, perdón, sino para el bloque de poder económico y político que existe en el país. Hablo, doctor Freddy, no de las pymes, sino de las grandes empresas en el país que han fincado la posibilidad de mayores utilidades no en una reingeniería de sus industrias, ¿no es cierto? Es decir, la incorporación de tecnología para incrementar la productividad de las mismas, sino en deprimir la fuerza de trabajo que en muchos de los países está precisamente abolida. No se diga en los países, por ejemplo, europeos, particularmente, en donde la jornada de trabajo más bien se reduce y ha demostrado esa reducción de que ha posibilitado una mayor productividad del trabajador. Entonces, en estas consideraciones, es a esos sectores los que les interesaba sobremanera y no a las pequeñas y medianas empresas que en este país permiten resolver o absorber el 70% de la mano de obra, doctor Freddy Aponte. Las pequeñas y medianas empresas absorben el 70%. Entonces son las perjudicadas. Ellas eran obviamente las más interesadas, pero evidentemente las pequeñas y medianas empresas que tienen en cierto modo un trato igualitario con las grandes empresas en el país por el régimen legal existente, ¿no es cierto?, requieren de condiciones especiales para su desarrollo. Por ejemplo, préstamos para la producción, ¿no? Disminución de los intereses para esos préstamos, en fin, una serie de mecanismos que posibilitarían que estas pymes despeguen y puedan posibilitar una mayor apertura de plazas de empleo. Entonces, este es el problema fundamental. Pero mire lo que decía la pregunta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo y para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Pues sí, sin afectar los derechos de los trabajadores. Si usted, nunca se afectaban los derechos de los Si trabajadores. usted lee el anexo, no, el trabajo pagado por horas no era susceptible, según el anexo, de asumir, si se quiere, las prestaciones sociales que un contrato de trabajo indefinido. Es decir, el pago de los décimos, el pago de las vacaciones, el pago de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, se excluye de manera taxativa en el anexo, doctor Freddy Aponte, ¿no es cierto?, el favorecimiento, si cabe la expresión, a los contratos por horas de este tipo de prestaciones sociales. Entonces, esto de que iba a ganar inicialmente, usted recordará, de que la ministra del Trabajo empezó calculando de que costaría la hora $1.93
y terminaron ofreciendo $13 sin que haya ninguna explicación para que crezca esa oferta. Es decir, no había un marco legal claro, definido, porque nadie puede especular en las matemáticas. Esto gana una persona, este es el salario básico, se divide para las horas de trabajo y el mundo se acabó. Así hacen en los países desarrollados. Nadie están con sindicatos, ni nadie están con seguros sociales. Toma, aquí. Este rato, por ejemplo, en Estados Unidos vale $17.50 la hora para todos los que son ilegales. Exactamente eso vale. A todo el mundo le pagan 17,50 la hora. Efectivamente, así es, pero aquí, doctor Freddy Aponte, no había ninguna razón para el cálculo final, porque mientras se iba desbaratando, permítame el término, el argumento del gobierno respecto del costo de la hora iba ofreciéndose cada vez. Y ahora hagamos a la inversa, doctor. Seguimos simplemente, esto le dijo el pueblo, dijo no. Entonces, sí, ¿qué pasó qué va a pasar con esto? ¿Habrá más trabajo? No, porque seguimos igual, ¿no? O sea, se ha consolidado simplemente un status quo, un establishment, una forma de relación laboral que ya existía. Entonces no vamos a ir ni para adelante ni para atrás. ¿Es correcto eso o no? Efectivamente, si es que se mantienen las políticas laborales que hasta el momento se han mantenido, conforme señalaba yo anteriormente respecto de las pymes, la situación no va a cambiar, no va a cambiar. No va a cambiar. Pero el problema es que tampoco iba a implicar, en caso de que gane el sí, por los razonamientos anteriormente expuestos, tampoco iba a significar que por obra de Billy Barloque, ¿no es cierto?, se incrementen las plazas de empleo en el país. Lo que se iba es a precarizar el empleo. ¿Pero por qué? Pero a quienes ya tenían su empleo garantizado, ya no puedo redundar más, ya no había nada que hacer. Pues, ¿No? ¿Por qué ocurre, doctor Freddy Aponte? Que los empresarios, los grandes empresarios, me refiero a ellos, los grandes empresarios, ¿no es cierto?, que le apostaban a esta pregunta, inmediatamente aquel trabajador que iba a cumplir 20 años de labor, le agradecían los servicios. Evidentemente que el trabajador puede, doctor Freddy Aponte, pero ahora también le pueden agradecer los servicios. Claro, pero ocurre que pueden agradecer los servicios, pero ahí, evidentemente, para ellos había la opción de contratar por horas, mandándolo a la casa al trabajador, con el cual tenían una serie de obligaciones que cumplir. Entonces ocurre de que no les preocupaba eso. ¿Por qué? Porque un trabajador en las condiciones del privado, que gana más o menos unos $460 al mes, doctor Freddy Aponte, una vez afuera, teniendo derecho a exigir las indemnizaciones correspondientes por despido intempestivo, tiene que necesariamente contratar un abogado. Y ese trabajador que ha sobrevivido con ese sueldo, él y su familia, no está en posibilidades de hacerlo. O sea, pero usted está diciendo que usted está planteando un panorama macabro, que el empresario... Por supuesto. Que es un... Porque no tienen corazón los empresarios, doctor Freddy Aponte. No estoy hablando de los pequeños y medianos empresarios que en el país contribuyen a resolver los problemas de la desocupación. Claro, porque quien necesita un empleado no tiene por qué maltratarlo, nadie va a portarse mal con sus colaboradores. A uno le duele, se resiste a creer que haya gente que haga eso, ¿no? De hecho, que grandes empresas hagan eso. De hecho, eso es el pan de cada día, doctor Freddy Aponte, y ese problema iba a proliferar en caso de que ganase el sí. Los trabajadores de las empresas, de las grandes empresas privadas, iban a ser enviados a la desocupación para a su vez contratar trabajadores a 2 horas, etcétera, que no les obligaba a cumplir con las prestaciones sociales que tenían con el anterior trabajador. Entonces, en esas condiciones, lo que iba a hacerse es sustituir, en cierto modo, las actuales... ¿En qué parte dice que no tenían responsabilidades? En el anexo, doctor Freddy. Responsabilidades sociales. En el anexo.
no lo tengo en este momento. Que dice que no tenía que no tiene Se exceptúa al trabajo por horas de las prestaciones a las que están, en cierto modo, amparados los trabajadores, ¿no es cierto?, con la estabilidad. Porque hasta ahora, por una hora que le exigen, le obligan y todo eso, y el asunto es que se ha dicho algo que es tan fácil, doctor, que la gente igualmente coge sus 4 maletas y se va a buscar trabajo, aunque sea donde haya trabajo que le paguen por horas, porque noto que va a ser más difícil, parece que nos complicamos más la vida en el Ecuador, ¿o no? Por supuesto, porque por las condiciones del país y por las condiciones de países como los Estados Unidos, evidentemente es más atractivo, ¿no es cierto?, arriesgarse a perder la vida en este vía crucis de llegar a alcanzar el sueño americano, que quedarse aquí para perderla minuto a minuto, segundo a segundo, por la falta de empleo, sin esperanza. Entonces, en esas condiciones la gente se va. Yo tengo, y no es el problema, no es el problema de los trabajadores que están establemente, doctor Freddy Aponte, es el problema de cómo está estructurado el sistema económico en el país, ¿no? Y fundamentalmente por la mentalidad también de los grandes empresarios, como decía yo inicialmente, que no le apuestan a la reingeniería de sus empresas, sino le apuestan fundamentalmente a extraer la utilidad, deprimiendo la fuerza de trabajo, que es el otro lado y más débil de la relación laboral. Claro, doctor. Lo que pasa es que no va a pasar nada ya con esto, ¿no? No va a pasar nada, seguimos tal cual y pues viendo, hay personas que se solazan con lo que ha ocurrido en el Ecuador, porque siempre a veces es bueno un cambio. Puede haber sido un cambio positivo, nadie sabe. Yo creo que pudo haberse dado, pero en el Ecuador la gente ha dicho que no y hay que respetar, hay que ser demócratas en eso, en esencia. Si la gente dice que no, es porque ha meditado bien, ha reflexionado bien, ha entendido bien las preguntas y creo que están en su justo derecho, ¿no? De hacer lo que hicieron, ¿no? Estamos de acuerdo con lo que usted dice respecto de los cambios positivos, pero esto no iba a ser un cambio positivo por los argumentos dados anteriormente, doctor Freddy, porque si se hubiera garantizado las prestaciones sociales en el propio anexo, que las excluye de manera expresa, no vamos a tener tiempo para revisar el anexo correspondiente, pero yo le aseguro que las excluye expresamente, ¿no? Y los trabajadores en general y el pueblo, inclusive los propios desocupados, intuyeron este particular. Los jóvenes, que son en lo fundamental los que determinan los resultados en un proceso electoral últimamente, doctor Freddy Aponte. Más aún cuando se decía de que era dirigida esta propuesta a los jóvenes. Ya, entonces perdió el gobierno, perdió el país. ¿Quién perdió con esto? Porque el gobierno y evidentemente los grandes empresarios que les entonces, de hecho, colegimos que el gobierno trabaja para los grandes empresarios. Por supuesto, porque desgraciadamente, doctor, en las condiciones del país, no, el Estado no resulta una especie de ente imparcial, no, sino que resulta, ¿no es cierto?, en un ente que está al servicio de quienes lo dirigen. Claro, y en este caso, los que tienen el poder económico. Claro, yo soy el presidente y quiero que todo el mundo sea pobre. Quiero precarizar para que todo el mundo sea infeliz, tenga una vida misérrima. En consecuencia, no me compra, yo produzco como el presidente harina, la avena Quaker, pero como la gente es tan pobre y es tan pobre que nunca me van a comprar una funda de... Esa mentalidad hay en este país subdesarrollado, doctor, que yo me muero de la pena y hay gente que aplaude y cree que eso es correcto. Es decir, que una persona, que un empresario desee que todo el mundo sea pobre, es exactamente a la inversa. La gente mala piensa, y digo pues porque hay gente que cree y hace fiesta por cosas que ni siquiera sabe ni entiende. Usted sí, porque es un abogado y conoce los derechos de los trabajadores, y abogado especializado en esta materia, sobre todo. Pero ¿cómo puede alguien pensar que un empresario va a querer que todo el mundo sea infeliz, que tenga una
una vida deplorable, que no avance a comprar una funda de avena Quaker. Entonces, porque yo quiero que todo sea que haya mucha pobreza, ¿no? Que haya una inopia absoluta en este mundo. Entonces, nadie puede entender, un empresario no pensaría así nunca, jamás en la vida, nadie en el mundo. Quisiéramos que todo el mundo tenga dinero para que consuma, para que gaste, para que viva. ¿Cómo alguien puede imaginar que un presidente o un empresario desearía que la gente sea pobre a niveles extremos? Entonces, ¿cómo compre, cómo consume, doctor? Yo me remito como abogado a las pruebas, doctor Fede Ponte. Los hechos son tosudos. No vayamos Muy lejos. muy lejos. Ya, A partir del 2000, el feriado bancario. ya. ¿Qué significó para el pueblo el feriado bancario? ¿Y qué significó para los banqueros, sobre todo, y para los grupos de poder económico que tenían la información privilegiada con la dolarización? Significó, evidentemente, que a los cuentaahorristas y los cuentacorrentistas, ¿no es cierto?, se les fumaran sus depósitos, en tanto que a estos grupos se licuaran sus compromisos, sus deudas. Pero hasta el Sí. más pobre también se benefició con eso. ¿Quiénes? Porque debíamos una casa al banco en millones de sucres. Debíamos dinero al BIES e IES, no es el caso mío, y millones de sucres. Al siguiente día, $10, $20, $100, eso es lo que se debía. Evidentemente que eso no sucedió. Claro porque, que sucedió. No, porque Yo me mientras remito a las unos pruebas. les daban un trato, a otros les daban otro trato. No me remito a las Sí. pruebas. Dice el Por abogado Fausto Moreno, yo también me remito a las pruebas. Aquí teníamos unos programas de vivienda nuevos que habíamos venido. Todo el mundo que debía millones pasó a ganar. Es decir, que ese era un tema donde se beneficiaba, claro que el que más tenía se beneficiaba más. Pero también hubo banqueros que fueron a la cárcel. Eso- Lucio los metió a la cárcel. ¿Qué fue el que lo metió al seminario? ¿Baguado o Lucio? Al dueño del banco, del banco de la producción, creo que era este banco que era dueño, el banco. Bueno, el hecho es que estuvieron algunos en la cárcel. Hubo banqueros que estuvieron en la cárcel. Obviamente que no podían, Un Peñafiel, porque ya recuerdo, era un demasiado. Peñafiel, un seminario, ¿cómo se llamaba este otro? Estuvieron, bueno, algunos banqueros llegaron a la cárcel, fueron a la cárcel, y entonces yo no entiendo por qué, o sea siempre luego los sectores, Fernando Aspiazu, seminario, Maguad fue el que era dueño del Banco del Progreso y los metió presos. Vino Lucio también, me dice que usted, bueno, que ya no tiene argumentos, dice, que tiene un circuito emocional, porque no puede armar, dice la defensa, le dice un político aquí, pero no, yo creo que usted como abogado siempre ha sido brillante. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctora Ponte. Mi nombre es Eduardo González. A mí me pasó lo que acaban de comentar. Es decir, yo tenía una deuda con el seguro de algunos millones de sucres en ese tiempo y tuve que ir a liquidar en Cuenca. Con $200 se terminó mi deuda. Eso nomás quería aclarar. Sí, muchas gracias, amigo. Es que eso lo vivimos, mucha familia, por miles, pero eso nunca se dice. El problema es estigmatizar, denigrar, denostar también al empresario. Doctor, a veces no será que a veces ya hay que romper eso y salir, porque el empresario por eso es que no le gusta venir al Ecuador o sobre todo a los países de Latinoamérica, porque todo se politiza, no, todo es eso. Entonces hay personas que aquí felices, muy felices, porque ya personas que ni siquiera entienden la pregunta, créame, doctor. Pero bueno, ¿qué responde a lo que dice el ciudadano? A pesar Bueno, yo pienso que de esos casos pudo haber sido, pero la parte de León se la llevaron los grandes empresarios en el país, los grandes banqueros en el país. No dudo de que haya habido casos como el del señor y los que usted relata. Millares, Pero, millones. pero si eso hubiera implicado, no hubiera habido aquí la diáspora
de ecuatorianos al exterior. Si eso hubiera implicado en la mayoría, no hubiera habido los muertos que hubo por el problema, los enfermos por depresión, etcétera, etcétera. Es decir, hubiéramos estado en mejores condiciones y usted sabe que eso no es así. O sea, si de ahí, a veces hay cosas, hay velitas, hay señales, hay situaciones que se dan, ¿no? De ahí vino la dolarización, viene la dolarización y el país está mejor. A veces hay que pasar por procesos, doctor, ¿no cree usted también? Bueno, en cuanto a lo mejor, eso es discutible, doctor Freddy Aponte. Efectivamente, ha significado, en cierto modo, una tranquilidad en determinados aspectos, pero no puede decirse que el país está mejor en tanto y en cuanto, por decirle algo, se haya incrementado las fuentes de trabajo en el país, porque todos sabemos que la dolarización implicó fundamentalmente un gran negocio para los grandes banqueros, para los grandes importadores y exportadores, ¿no? Significó un gran negocio, y para el resto o para la mayoría del pueblo significó sumirlos más en la pobreza. Pero aquí hay un asunto, doctor Freddy Aponte. Usted sabe que la dolarización se ha venido manteniendo en el país, no por las políticas de las empresas privadas, no por las de las grandes empresas privadas que han manejado el país políticamente hablando, sino por el hecho de las remesas, porque mientras nuestros migrantes no mandan sus capitales al país, los grandes empresarios sacan sus capitales a los países, a los paraísos fiscales, ¿ya? Y además, todo el mundo conoce que la dolarización, en cierto modo, se ha apalancado también por el lavado de dólares existente en el país. Son las tres patas de la dolarización. Pero mire, conversando así sanamente, decía la pregunta que ganó, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Todas estas preguntas que tienen que ver con la seguridad. ¿Está de acuerdo con la extradición de ecuatorianos? Doctor, solo este ambiente favorable de paz, de tranquilidad, de seguridad jurídica y de seguridad del ambiente, que usted sale a la madrugada de su casa, ¿va? Esto cualquier persona emprendería en un negocio y generaría empleos. No hace falta tampoco lo otro a mí me parece que era dañarla a la consulta, pero bueno, al final hay gente que no calcula tampoco beneficios políticos, sino generar un marco jurídico adecuado. Pero mire, habiendo paz, habiendo tranquilidad y el pueblo, eso es lo que le dijo que sí. Bueno, doctor Freddy, yo considero, independientemente de que esté o que haya estado yo por el no en las 11 preguntas, como a usted le consta, porque yo emití un boletín de prensa en ese sentido, no, tenga en cuenta que son los mismos votantes que en las 9 preguntas votan como votan, y en las 2 preguntas, la D y la E, no votan como votan. Es decir, yo no puedo decir o dividirlos, porque son los mismos, de que cuando votan sí, evidentemente votan conscientemente, y cuando votan no, lo hacen de manera inconsciente, etcétera, etcétera. No, al revés. Yo considero, no. Por eso digo, creo que está bien. Yo considero de que, independientemente de que un importante sector de la población no tiene conciencia para sí, digamos, es decir, de los intereses que se juegan, los intereses de clase que se juegan en estos procesos electorales en democracias como la existente en el país, intuyen las cuestiones. Entonces, en esas condiciones, las preguntas relacionadas con la inseguridad, doctor Freddy Aponte, eran en cierto modo explicable que la población en su mayoría, ¿no es cierto?, vote por el sí. No, por lo que usted señala. ¿Y cómo dice? ¿Y para ustedes por qué no era explicable? Para ustedes. Para mí no es. Y el correísmo. Para mí eso no han coincidido. No. 100%. Ellos decían todo no. No, usted también dijo todo no. Usted está mal informado, discúlpeme que le diga así. Acaba de decirlo usted. Sí. No. Espera un momento. Usted acaba de decir. Antes de la invasión a territorio mexicano,
¿no es cierto? Correa planteó el no en las preguntas D y E. Hasta antes de la invasión de Noboa al territorio mexicano. ¿Sí? Luego de eso, supuestamente pasaron a la oposición e hicieron un llamado oficial a votar no en las 11 preguntas. Pero eso ya fue al último. No, porque... Bueno, pero al último coincidieron. Por supuesto. Ya. Ellos desde su punto de vista y yo desde mi punto de vista, doctor. Pero al final el resultado era el mismo. No es lo mismo, porque esa es la oposición burguesa y la oposición que yo represento, si es que me permite usted hacerlo de ese modo, es la oposición popular, que va más allá de los excesos, digamos así, no del gobierno en la aplicación de su política. Y mientras allá critican los excesos nada más, no es una cuestión de principios, porque inclusive anteriormente estuvieron juntos, porque usted sabe decir con mucha propiedad, doctor, hicieron el pacto Noboa, Nebot y Correa. Usted sabe decir con mucha propiedad, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Siempre vuelan juntas. Vuelan juntas, ya ve, y usted, yo no me olvido de eso. Entonces, en esas condiciones, doctor Freddy Aponte, la gente le apostó a la seguridad. Y en cierto modo, según mi interpretación, doctor, eso lo aclaro, ¿no? Le dijo, muy bien, aquí está el sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de esto. Ya no tienes pretexto, Noboa, para decir... ¿Y ustedes por qué le negaron esa posibilidad? Yo le negué, doctor, yo hablo por mí y no comprometo a nadie más. De acuerdo. No represento absolutamente a nadie, sino a Fausto Moreno Sánchez, doctor. Sí, porque usted sabe que yo estoy alejado. No pertenezco a ningún partido, no pertenezco a ningún movimiento político. Pero siguen los sectores populares. Pero sigo siendo aquel que apostó precisamente por la posición de izquierda revolucionaria. Entonces, en esas condiciones, yo lo dije, en oposición a todo lo que ha venido haciendo Noboa desde el pacto, ¿no es cierto? Y las medidas que, como el incremento del IVA del 12 al 15%, lo hizo al margen de la legalidad en el país. Sí, porque obviamente la Asamblea le aprobó en un sentido el incremento. Solo así rápido, lástima por el tiempo. Votar todo no es una demostración de fanatismo, ¿o no? Bueno, yo respeto ese punto de vista. Le pregunto. Le pregunto. Votar todo no. Es una expresión de una política de principios, doctor Freddy Aponte. De una política de principios que vota en esas condiciones independientemente de las circunstancias. Pero había preguntas que eran obvias, que eran buenas, como las de la seguridad. Que pudieron haberse resuelto, doctor. Ya, pero ¿por qué de todas maneras votar? ¿Por qué votar no? Eso decían los correístas. Es decir, aquí lo que está tratándose de obligar, por ejemplo, a los diputados de la RC, ¿no es cierto?, a votar contra su propio trabajo. ¿Cómo vamos a votar contra nuestro propio trabajo si ya hicimos prácticamente lo que dicen estas preguntas, ¿no? Y está para un informe de segundo y definitivo debate para las reformas al Código Integral Penal? Que dicho sea de paso, doctor Freddy Aponte, no contienen sino el populismo penal que es catalogado de esa manera por los especialistas. Claro. Y que desde el 2014, cada 2 años, doctor Freddy, se han hecho reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, pero en todo caso, desde el punto de vista aritmético, si usted quiere, nada más suma, resta, sí, ganó el pueblo ecuatoriano. Yo considero que 9 de 11, 9 en matemáticas es a 11, le restas 9, quedan 2, es poquísimo, ¿no? Doctor, ¿o no? Las 9 preguntas eran pachilla, como decimos popularmente. Pero siendo pachilla, las dos preguntas eran el leitmotiv de esta consulta popular, doctor Freddy Aponte. Tan es así que se quedaron estupefactos por los resultados, que no acertaron a dar un pronunciamiento, ni siquiera a dar la rueda de prensa que tenían prevista, creo que para las 6:30. Y el único funcionario estatal, Esteban Torres, hizo un emoticón, ¿no es cierto?, con un sombrero de fiesta.
nada más, sin expresar ninguna opinión. Y que si hubiese fanatismo en la gente, solo de verlo a él, la gente hubiese votado no. Así funciona la política también en este país. Son figuras que hacen daño a la imagen de un gobierno. Pero la cuarta decía que está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. ¿Usted cree que al común de los mortales le interesaba esto del pueblo ecuatoriano, doctor? Probablemente sí, por eso es que votó no. Probablemente sí, por eso es que votó no. O se dejó llevar por campañas. Porque hubo campaña del no muy superior a la del sí, ¿no? Doctor, ¿usted puede sostener eso? ¿Quién hizo campaña por el no? Bueno, al menos nosotros damos fe aquí que solo pedían, usted mismo envió un boletín solo por el no. Exacto, yo. Sí, pero que yo le doy razón de muchos, o sea, doctor, de los que llegan otros. Doctor. Aquí casi por el sí no vino uno, en cambio por el no vinieron todos. Bueno, estoy dándole cuentas de este territorio. Nada le voy a contestar con una infidencia. Claro. Yo fui invitado a un medio de comunicación aquí que hizo obviamente un debate por cada 2 preguntas. Fui invitado. Y en ese medio de comunicación el dirigente del programa me supo decir que había cantidad de gente para venir a debatir por el sí y no había gente para venir a debatir. Cada quien da cuenta exacto. de su tiempo. No le digo no. Claro. Aquí más, era al revés. Por esa razón. Aquí ocurrió exactamente al revés. Así ha de ser y yo es que es la verdad. No puedo negar. Y yo le digo, doctor, que eso me motivó a mí a que sin tener ninguna relación con la CONAIE envié un mensaje a alguien que sí lo tiene. Le dije, mira, hay esto, me dicen esto. No será bueno que la por eso es que no hay que tomar la información solo desde un solo punto, nada más. Desde ahí hay que movernos. Por eso es que el resto, porque una persona escribe una cosa, no, mira, todo el mundo está en contra. Porque una persona, incluso, no, hay que debatir. Entonces, así es, usted tiene toda la razón. Y es una actitud democrática. La gente ha votado no por estos 2 preguntas. Están en su derecho. Están en su derecho. Ya pues ya no va a haber arbitraje internacional. Yo le encuentro a uno de la calle y le pregunto, ¿estás de acuerdo que no? Dice, hermano, ni siquiera sé qué también será esa pendeja. Sí, es probable. Es probable. Pero bueno, pero esa es la democracia. Esa es la democracia. La única organización política, la única organización, sindical, doctor, que resolvió votar no en las 11 fue la CONAIE. Y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Claro. Pero ocurrió estos problemas. Buenos días. Doctor Freire Aponte, buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Bacana y al panelista. Si bien es cierto, el análisis están haciendo ya de los resultados del pueblo ecuatoriano. Pero yo escucho simplemente, y respeto, y como usted, el señor Freire Aponte, le va a tomar sus palabras, que dice con todo cariño a Fausto Moreno Dáñez. Es mentira, los quienes estuvieron haciendo campaña por el no, hasta el día de ayer, yo puedo dar razón. Ayer en el mercado de la banda, por ejemplo, muy conocidos de los añejos izquierdos, que yo le digo, MPDistas, estaban con hojas volantes a los comerciantes de ahí haciendo casi. Más me sorprendió a mí que una mujer, que yo la conozco, decía, oiga, yo doy trabajo a una personita, pero me da pena que no puedo pagarle lo que la ley dice, y por eso hay que votar no. Así decía, qué farsa. Y los únicos para conocimiento, Fausto sabe bien, ¿quiénes estuvieron en contra? Los sindicalistas a nivel nacional, los que pasan enquistados por varios años, que no quieren soltar la teta, los pseudoizquierdistas y los correístas, es todo. Muy bien, gracias, doctor. ¿Quiere que le dé un dato, doctor? Usted como abogado en el ejercicio. Legalmente, solo se inscribió más del 90% para hacer campaña por el no que por el sí. Claro. Legalmente. Mire, legalmente, fíjese usted. ¿Quiénes nomás se inscribieron, doctor, por el no? Por las 11, CONAIE.
Pues Por nosotros los- tenemos por- aquí los por- datos, sí, claro. Por el no en las dos preguntas, se inscribió Unidad Popular. Y creo que los correístas ni siquiera se inscribieron. Revísele. Sí, no se inscribieron. No se inscribieron. Sí, no se inscribieron. No se inscribieron, Porque doctor ellos Peggy. estaban en las avenidas. Ah. Doctor, aquí estaba en la avenida, usted los encontraba en la avenida con las banderas, todo no. Ellos no necesitan inscribirse. Probablemente lo hicieron después de la invasión al territorio mexicano. La invasión al territorio les dolió. Espero que a usted no le haya dolido eso. Ah, por supuesto, porque es una violación a la Convención de Viena, doctor. No porque hayan hecho lo que han hecho con Glass, que es otro asunto. Yo soy un hombre de principios. O sea, ellos violan una convención. Así es. Y hay que respetarlos. No, pues. No. ¿Quién viola la Convención? Los mexicanos cuando adoptan, cuando reciben a una persona que les está vedado, que les está prohibido. Doctor, ¿qué convención, si usted me permite? Aquí lo hemos Si usted- debatido hasta la saciedad si usted de me permite, Caracas. ¿Usted sí. tiene el de Caracas? No, si usted me permite, Solo que doctor, no tenemos tiempo, lástima. la doctor. Convención sobre el asilo diplomático establece taxativamente lo siguiente, si usted me permite. ¿De dónde va a leer eso? No, la Convención sobre Asilo Diplomático adoptado en la primera Conferencia Interamericana de Caracas el 28 de marzo de 1954. Sí, pero tendríamos que pasarnos toda la mañana hasta encontrar en No, dónde... el artículo 3, que lean el artículo 3, el artículo 4, y el artículo 9 y el artículo 12, el artículo 13, 14, 13 y 16. Es decir, doctor, estas convenciones son de cumplimiento obligatorio de los países signatarios. Y en esas condiciones, la Convención sobre el Asilo establece que O sea, ahorita, ¿a cuál lo capturaron? A Pico. O sea, Pico se mete en la embajada y está bien. si es que la embajada en la que se mete, ¿no?, le da el asilo, ese es una facultad exclusiva y excluyente Privativa, del ya, país. está bien. Privativa. Está muy, de muy- acuerdo a la Convención sobre el Asilo. Sí, fenomenal. Bueno, nosotros nacimos al margen de estas leyes, seguramente por eso no vamos a entenderlo nunca. Pausa, regresamos enseguida volvemos.